cuando llegamos a Mongolia, nosotros llegábamos a representar a Colombia, pero el único colombiano era yo, obviamente, porque en Corea no hay muchos colombianos y no hay músicos colombianos. Entonces llegué yo a tocar con nuestra ropa colombiana, pero el resto eran coreanos y una mexicana. Y los mongoles creían que todos éramos colombianos. Y entonces llegaban estos coreanos con ropa colombiana, con gafas oscuras, y los intentaban entrevistar en español. Y claro, los tipos más perdidos, ninguno hablaba español. Hola, bienvenidos nuevamente hoy a Zoom al Pixel. Esta entrevista que tenemos el día de hoy es una entrevista muy especial con un gran amigo que trasciende fronteras. ¿Por qué? Porque él está en Corea del Sur y nosotros estamos acá en Chile. Para ponernos de acuerdo fue un tema bastante interesante con el horario. Pero este músico, porque hay que presentarlo desde ya como un músico extraordinario, ha llevado el ritmo consigo del alma, la pasión por el jazz, desde Colombia al mundo. Es un colombiano que ha sabido pisar escenarios, teatros, pantallas, ha sabido fusionar culturas, sonidos, emociones y a través de su instrumento, que es la batería, pero ojo, no solamente toca la batería, es multifacético en varios instrumentos, ha logrado despertar la curiosidad por esa fusión. Él ha logrado que cada ritmo, cada silencio y cada historia sea contada a través de su música de una forma profunda, interesante, que lo ha llevado a recorrer el mundo a través de ella. Hoy vamos a evaluar cómo ha sido ese proceso de emigrar y cómo ha sido ese proceso a través de su música y cómo ha impactado la vida de muchas personas, porque de eso se trata. Y hoy tenemos a un músico extraordinario, explorador del sonido, un ser humano maravilloso, ejemplar, que siempre es un gusto escucharlo a través de su música y a través de su experiencia. Hoy tenemos a un gran amigo llamado Juan Mejía. Bienvenido, Juan, a este episodio de Zoom al Pixel. Hola, muchas gracias, tremenda introducción. No me la merezco, pero bueno, hago lo que puedo. Muchas gracias. No, bienvenido, Juan. Más bien, como dije en la introducción, mira, ha sido un tema ponernos de acuerdo, pero aquí estamos. Sí, Aquí acá estamos estamos. en horario, porque Tú al estás final, amaneciendo, te, yo ya por dormirme, acá ya está oscureciendo. y aquí está levantando el sol. Imagínate, impresionante. Pero bueno, son cosas que uno al final dice, bueno, ¿la hacemos o no la hacemos? Hay que hacerlas. Hay que hacerla. No solamente estamos al otro lado del mundo, sino que tú estás al sur y yo estoy al norte, bien arriba. Y yo estoy bien abajo. Bien abajo, sí. Bien abajo, pero Santiago también está como en el medio del Chile, pero está Sí, hacia abajo, claro, está muy abajo. hacia el fin del mundo. O sea, Oye, tú debes Juan, estar con frío y yo estoy acá muerto del calor. sí, vale, ahorita está haciendo mucho frío, pero ahí uno se abriga, todo sabroso, pero ahí vamos. Mira, Juan, eh, qué impresionante, antes de empezar a grabar, estábamos echando unos cuentos para ponernos al día. Y Y me gustaría arrancar con una pregunta bien sencilla, ¿no? Y es una pregunta que creo que he arrancado con todos los entrevistadores, escúchame, con todos los entrevistados. Estoy nervioso porque entrevistarte creo que es un gran reto por, no, Gran sola- reto no, para mí. no solamente por la distancia, sino porque hablar con un músico de tu trayectoria, yo me considero que soy un músico frustrado, eh, y ver lo que has logrado, hasta dónde has llegado con tu música es extraordinario, o sea, me parece impresionante y lo que has logrado hacer con las fusiones, no solamente con tus ritmos de batería, sino con todo lo que has logrado fusionar y todas las personas que han estado detrás de ti apoyándote con cada proyecto que has tenido. Entonces quiero preguntarte, ¿de dónde nace ese amor por la música? ¿Cuándo tú decides yo quiero ser músico y quiero tocar la batería? ¿Dónde nace ese primer amor, ese primer encuentro
con Juan Mejías y la música? En el colegio, definitivamente en el colegio. Yo me cambié de colegio cuando estaba en segundo de primaria. No sé cuántos años tendría, 6, 7 años, 8 años más o menos. Y cuando llegué al colegio nuevo había una banda marcial, la banda de guerra. Y yo no sé, yo vi eso y me enamoré y empecé a tocar un tambor que se llamaba granadera o redoblante. Y Ya. ahí empezó todo. Después empezaron a llegar otros instrumentos folclóricos colombianos y empecé a tocar, pero todo muy precario, todo muy con las uñas. No había batería en el colegio. Digamos que sí fue la percusión desde el principio, pero no había batería. Entonces yo tengo un recuerdo muy bonito y es que yo ya por ahí de los 12, 13 años ya había tocado un poquito de batería en el colegio, una batería que compraron. Había tocado con amigos en algunos ensayaderos, no tenía batería. Yo me acuerdo de estar diciéndole a mi papá, por favor, cómprame una batería. Para mi papá no era fácil en esa época. Y yo me acuerdo de estar diciéndole a mis amigos desde esa edad, mi papá no me compra una batería y esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Desde ese Imagínate. momento. Obviamente yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero pues se cumplió, o sea, ha cumplido hasta ahora. Wow, o sea, que, ¿sabes? Es muy loco porque muy pocos niños cuando están creciendo en su adolescencia, incluso lo estamos hablando ahorita, yo hasta cierta edad tampoco sabía qué quería hacer. Después Sí. como a los 20 años seguía estudiando, pero todavía no sabía qué iba a hacer, pero tú tenías ya un objetivo claro a lo que ibas a llegar y lo que querías alcanzar. Sí, sí, yo es que no tenía otra opción, la verdad. Nunca se me ocurrió estudiar otra cosa. Mi papá alguna vez me dijo, estudia de pronto ingeniería de sonido, pero en realidad, aparte de eso, nunca hubo otra opción. Y yo nunca consideré estudiar ingeniería de sonido. Siempre fue música, batería y con el apoyo total de mis papás. Entonces, como que nunca hubo problema ni duda. Y hoy, eso que tú dices es muy importante porque el apoyo de los padres influye mucho en lo que uno quiere hacer, influye mucho en lo que uno va a lograr y ese apoyo, sentirlo, creo que es sumamente necesario para validarte que estás haciendo lo que estás haciendo también es correcto y que te validen también, o por lo menos uno como yo como padre, intento validar a mi hija que si ella quiere ser bailarina, imagínate, ella Claro, quiere ser claro. bailarina y le gusta el K-pop, o sea, ama el K-pop y ¡Wow! ya yo me sé las canciones de K-pop, me sé que Katsai, me sé de Twice, me sé de Blackpink, me sé un montón de grupos ya No puede de K-pop. ser. Y ella quiere ser bailarina y quiere tener su academia de baile. ¿Y quién soy yo para decirle no? Más bien, Mm, yo sí. ahorita la vamos a inscribir en clases de baile de K-pop, Mm. especializada en K-pop, y seguirle su sueño. Entonces, eso me parece Sí, sí, muy es, bonito. es demasiado importante. Yo entiendo, digamos, el miedo de unos papás de decir, pucha, ¿de qué va a vivir? Sobre todo unos papás que tuvieron dificultades. Yo entiendo que ellos tengan esas preguntas y esas preocupaciones, pero ellos, con su amor como tan grande, ni siquiera se preocuparon tanto por eso. Y es difícil, pero pues al final uno resuelve. Y lo peor que Sí, le puede pasar a uno es estudiar algo que no le gusta. Y justamente me ha pasado algo muy curioso en los últimos 2, 3 años. Y es que muchos amigos con los que tocaba en el colegio, que decidieron no estudiar música, sino hacer otras cosas, ahora tienen 35 años, se han dado cuenta que lo que estudiaron no les gusta, están intentando volver a la música, pero es muy difícil todos los 35 decir, pucha, 20 años después o 15 años después, quiero hacer música. O sea, ya está un poco tarde. Es difícil. claro. Entonces, sí, yo Eh, agradezco mucho que me hayan apoyado desde el principio. O sea, fue demasiado importante. Sí, y bueno, me pasa, yo tengo 38 y me pasa, o sea, yo tengo ahí tengo una guitarra y bueno, necesitamos hablar acerca de un poco de Boston cuando nos conocimos Sí. y qué hicimos en Boston, porque yo siempre he hecho una anécdota muy interesante de Boston contigo, justamente contigo, pero ahorita no me voy a adelantar. Listo, listo. Y he querido como retomar el bajo, retomar como... Y
me cuesta, los dedos no son lo mismo, las articulaciones no son exactamente igual. Claro. Entonces, es como nada más, ya sería por hobby, básicamente. Eso te iba a decir, que está muy bien. O sea, la música no tienen que ser profesionales todos los músicos. La música como hobby es increíble. La música como elemento de aprendizaje para desarrollar muchas cosas es increíble. Pero si tú a los 38 en tu caso, por ejemplo, mañana me dices, yo quiero ser músico profesional, pucha, pues la puedes lograr, pero va a ser difícil, va a ser muy Sí, difícil. sí, va a costar un poco más. Sí, exacto, exacto. Entonces, Pero, ese apoyo, haberlo tenido desde el principio, pues fue muy importante. Juan, quiero hablar, ya que estamos hablando del inicio y me comentas que tu amor nace por la música desde muy pequeño y ya sabías que la batería era tu instrumento soñado, a lo cual siempre has sido y eh, eres un monstruo en la batería, realmente eres un monstruo en la batería, eres muy, muy bueno. Quiero preguntarte ahora, ya desde tus inicios, ¿te recuerdas esa primera banda que formaste? Sí, definitivamente. Estaba en el ¿Cómo colegio, se, se cómo se llamaba llamó? Corozo, Corozo. Corozo. No sé si conoces los corozos. No, no sé qué son los corozos. Creo que son las frutas de una palma, son unas pepitas pequeñitas, durísimas, que si las rompes tienen como una nuez por dentro, creo. Ah, Creo que tienen ya, algo por ya, dentro, pero parecen como macadamias, más o menos. ya. Bueno, voy a Entonces, era una tratar banda, a, a dime, ver si las coloco en la edición, las puedo colocar acá como corozo, acá. eso, Corozo con Z. Sí, entonces era una banda, yo tocaba batería, eh, y era con mis mejores amigos del momento, básicamente. Con Juan Pablo Andrade, un guitarrista buenísimo, que cantaba también. Andrés Felipe Pardo, que todavía es mi mejor amigo, tocaba bajo. Y Vito, Roberto, un cantante. Y cantábamos Ya, rock y componíamos nuestras canciones. Desde el principio, desde que yo empecé a tocar mi música, o pues la música de mi banda, de nuestra banda. Eso fue muy chévere, porque fue no solamente enfrentarme a tocar con gente, sino a ser creativo desde el primer día. Sí, tocamos, no sé, 2, 3 años, grabamos un disco, grabamos sencillos, tocamos muchos festivales de colegios, fue increíble. qué Sí. brutal, qué bueno. Y una experiencia, una anécdota que tengas de esa primera banda que se pueda contar, ojo. A pesar de que, bueno, estabas chamito y estabas en el colegio, pero algo divertido. Algo, Algo divertido que se pueda no sé, contar. Me mira, acuerdo, porque digamos, que en los conciertos cogíamos los corozos, las frutas, y ah, se las tirábamos a la gente. Para y le nosotros caía era en la muy cabeza. divertido. Claro, claro, no, como que no pensábamos que estábamos tirando una cosa durísima, que era un peligro. Y salía como un Pero chichón aquí, sí, el ojo morado sí, 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 sí. Sí, eso, digamos que nada tan raro, pero me acuerdo mucho de tocar en fiestas de 15 años, por ejemplo, de nuestras amigas que les hacían fiestas grandes de 15 años y nosotros íbamos y tocábamos. Me acuerdo, digamos, la primera vez que nos contrató alguien que nos encontró por Facebook. Para nosotros esto era impresionante, o sea, que alguien nos encontrara por Facebook y nos contratara, como que nos sentíamos importantes. Una anécdota chistosa, no sé si tú te acuerdas de Ares. Sí, por supuesto. Ares, el descargador de cosas De música prohibidas pirata. y de música pirata, cosas prohibidas triple X y de muchos virus. Eso, exactamente. Pues para nosotros estar en Ares fue como si nos hubiera firmado Sony. Oh, imagínate, qué brutal. Claro, O sea, es como estar ahorita en Spotify. sí, Spotify. literal. Sí, sí, solo que en Spotify uno paga y entra. O sea, uno paga con una distribuidora de música y entra, pero estar ahí era un misterio. O sea, que nos piratearan a nosotros era lo máximo. Claro, era otro nivel de lo que ustedes estaban aspirando. Sí, Qué sí, sí, genial. exactamente. Me encanta. Juan, cuando empiezas a recorrer el mundo, cuando empiezas ya decides, bueno, ya voy a empezar a profesionalizarme en esto, voy a empezar a estudiarlo, voy a capacitarme, porque la música es un estudio.
mucha gente puede pensar que la música, incluso aquellos que dicen, no, que tú no vas a estudiar música porque no vas a ser nadie, y aquí creo que también tenemos que concientizar un poco sobre eso, porque Mm, muchas veces la gente cree que el músico es como el fotógrafo o como el audiovisual que simplemente aprieta agarra la cámara, aprieta el botón de y ya salió la foto. No, hay un estudio previo, hay un estudio detrás, igualmente con la música. mm. Cuando tú empiezas a estudiar la música y empiezas a capacitarte, a meterte más de dentro de esto, ¿qué reto tuviste para empezar a darle? Porque efectivamente la música es compleja, la batería es compleja. eh, ¿Y cuáles fueron tus retos para empezar a entrarte en el mundo profesional? Yo creo que el reto más grande para un baterista que quiere ser profesional es tener un espacio donde pueda practicar. Mira, Entonces, nunca lo ese había fue el reto pensado. desde el primer día. Eso es un reto desde el primero hasta el último, a menos que tengas mucha suerte de vivir en una casa en la mitad de la nada. Pero eso fue un reto muy grande, de nuevo, con la suerte mía de tener unos padres que me apoyaban mucho. Mi papá en su apartamento me construyó un cuarto donde podía practicar. Entonces me lo acondicionó con icopor, con espuma. El cuarto sonaba muy bien, pero nosotros no sabíamos de acústica. Entonces, a pesar de que estaba lleno de icopor, el sonido salía todo. Y Ah. una anécdota que te cuento rápido, es que un día yo estaba practicando así feliz, yo tocaba rock en esa época dándole durísimo, y de repente empieza a sonar la puerta que le están pegando. Y el citófono, Ajá, sí, el citófono con el el que te citófono. comunicas. Sí, eso. Y entonces yo no me atreví a abrir la puerta porque tenía mucho miedo, yo tendría 14 años. Y contesté el citófono y me dicen, Juan, que se murió la señora de arriba. Y yo, ¿qué? Entonces abrí la puerta, de nuevo, yo era un niño, y estaba la policía con un señor completamente descompuesto, un señor loco, gritándome, usted mató a mi mamá, usted mató a mi mamá. Y yo, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo que ¿Qué? usted mató a mi mamá? Y resulta que la señora se murió en la mañana y no sé si la encontraron cuando yo estaba tocando y pensaron que le había dado un infarto por mi ruido o algo así. Pero bueno, una locura. Volviendo al tema, la dificultad más grande siempre ha sido tener un lugar donde estudiar. Entonces, Es, paréntesis, la dificultad más grande es no matar gente tocando la no matar a batería. viejitos. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, afortunadamente siempre he logrado encontrar un lugar. Cuando yo me devolví de Boston, em, entre estar en Boston y entrar a la universidad, duré 6 meses en Colombia y mi papá tenía una fábrica de furgones, que son como unos contenedores para los camiones. Y mi ¿Ya? papá me construyó un furgón para que yo me metiera ahí y estudiara dentro de su fábrica. Entonces yo madrugaba todos los días con él. A las 5 de la mañana llegaba ya a las 6 7, tocaba mis 5 o 6 horas dentro del furgón y me iba a la casa. Ya después en Boston, en la universidad pude estudiar, en Nueva York pude estudiar. Después me volví a Nueva York y conseguí un estudio. Bueno, el hecho es que siempre he tenido un lugar, pero he tenido épocas de no tener dónde estudiar y me ha tocado en la casa, en el sofá, donde sea. Donde Pero sí, sea. sí. Eso demuestra la pasión con la que siempre te ha caracterizado por la música. Y creo que esa pasión se transmite en cada toque que tú haces, en cada golpe, en cada beat, como lo queramos llamar. La pasión que tú transmites a través de la música es impresionante. Ya voy a irme con lo de Boston, porque creo que es un salto y muy importante en la vida y en Boston fue donde nos conocimos. Sí. Eh, sí, yo he visto tus redes, te sigo de hace muchos años en las redes sociales y he visto desde que montaste Juan's Conspiracy y he visto otros proyectos. Y el último que vi me llamó mucho la atención y lo he comentado, y no es porque tú estés acá, pero te lo puede decir mi esposa, te lo puede decir, que yo hablo de ti con un orgullo porque te vi, por ejemplo, en un casting, no sé si fue un casting, pero estabas como en una televisión tocando las maracas. Sí. eh,
Y yo, wow, qué impresionante. Y le decía, tengo un amigo que está en Corea del Sur, que la está rompiendo, que es como un hermano para mí, y la está rompiendo. Miren el video, y te lo comenté. No, y de verdad, porque lo que hace se ve que es con mucha pasión. Y me emociono porque se transmite cuando tú no ves tus toques, tu forma de tocar, es maravillosa. Y es Mm, espectacular. Y es sí, lo disfruto espectacular. mucho. Yo quiero decirte una cosita rápido del tema anterior, y es que no sé si tú te acuerdas, en Boston hay un video nuestro que está en Facebook en alguna parte, tocando en Sí, Boston, tú estabas tocando bajo. Pues de lo que te decía de que no hay un lugar donde estudiar, en ese momento yo estaba estudiando en un garaje que me habían prestado, que no tenía calefacción, en Boston. que nos fuimos para allá. Exacto, y allá fue donde nos encontramos y tocamos, y ahí era donde yo practicaba. Me acuerdo que compré unos guantes que no tenían dedos para poder tocar, y ahí eso era lo que había. Pero Sí, bueno, no, me acuerdo. volviendo, Mira, dime, dime. volviendo, ya vamos a llegar ahí porque esa Sí, sí. historia también es muy buena. Y ahí también cuando estábamos tocando en el centro donde vendían las guitarras, Ajá, que estábamos Guitar Center. que estábamos en Guitar Center, estábamos con un Sí, banjo y una guitarra ahí haciendo cualquier cosa. Pero fue sí. muy divertido. Pero quiero, quiero que me esté ahí yendo un poco más porque quiero que tocar eso. Pero ¿cuándo decides irte a Estados Unidos a perseguir ese sueño? A seguir persiguiéndolo, Pues, porque ya lo tenías, sí, pero a sí, seguir persiguiéndolos. el sueño estaba, digamos que yo no encontraba la forma de llegar a él. Y nunca tuve un profesor que me guiara. O sea, yo antes de la universidad nunca tuve un profesor que me dijera, estas son las universidades de Colombia, estos son los profesores, esto es lo que hay que estudiar. Nunca lo tuve. O sea, sí, sí estudié, estuve en academias, pero nunca tuve un maestro así. Entonces yo decía, es que en Colombia la mejor es la Universidad Javeriana. No sé si la conoces. Y No. es una muy buena universidad, pero el programa de la Universidad Javeriana es de jazz. Y yo decía, yo odio el jazz. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea de lo que era el jazz. Yo nunca había escuchado jazz. Entonces yo decía, es que yo toco rock, pero en Colombia no se puede estudiar rock. Yo, todo es la ignorancia, ¿no? No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Entonces yo dije, pues Estados Unidos tiene que ser. Y mis papás me mandaron allá a estudiar inglés, y ahí conocí Berkeley. Y yo me acuerdo de estar caminando por ahí y yo decía, no, toda la gente que está por acá caminando es muy buena, es impresionante. Yo algún día quiero estar estudiando acá. Y desde ahí como que me obsesioné con estudiar en la mejor universidad de música, que ahora tengo una perspectiva muy diferente de todo, pero en ese momento fue demasiado importante para mí. A raíz de no sentir que en Colombia había un lugar donde yo pudiera estudiar, que era mentira. En Colombia hubiera podido estudiar, pero sí, ahí arrancó el sueño de estudiar en Estados Unidos. Pero gracias a ese sueño, bueno, nos conocimos, conociste personas muy interesantes que todavía mantienes el contacto, todavía yo mantengo el contacto con muchas amistades que uno hace en Colombia. eh, y, y realmente ese paso yo creo que para ti también marcó un antes y un después dentro de la música, como lo acabas de decir, porque te diste cuenta y uno también desde por chamo, por joven, por como se quiera llamar, uno habla de que, ah, no, yo quiero esto y la ignorancia, pero después te das cuenta y vas abriendo y vas conociendo el mundo desde otro punto de vista y entiendes como que no, o sea, el mundo se comporta en matices, no es blanco y Mm, negro, hay de acuerdo. matices y que son hermosos y que tienes que aprenderlos. Yo recuerdo, Sí. y aquí voy a contar una anécdota muy graciosa que siempre me da mucha risa y también la cuento mucho, que yo tuve cuando me llevaste a recorrer Berkeley en Boston, me acuerdo, Sí, y siempre lo voy a recordar, que también estaba como, wow, mira que hay una sala insonorizada para los bateristas, que están ahí, tú ves a todos los músicos con sus laptops sentados practicando, o sea, era del sueño, o sea, era una cosa del sí, sueño. Pero siempre voy a recordar que hice pipí y que entramos a escondidas, me acuerdo, entramos a escondidas. sí, Y alguien salió y nosotros entramos por la puerta, sí, sí. que fue muy loco y yo siempre digo, yo hice pipí en Berkeley. Yo no estudié, pero hice pipí en Berkeley. Mi papá dice lo mismo, mi papá dice lo mismo de Harvard. Él dice, yo pasé por Harvard, entré al baño nada más, pero...
pero estuve en Berkeley. Sí, Qué risa. Esa historia siempre me va a acordar y me va a acordar también. Tenemos muchos cuentos y si nos ponemos a echar cuentos, esto sería echar cuentos de nosotros dos, pero no contar tu historia, que es lo que es el podcast. es la idea. Eh, pero pero la historia, esos meses que estuvimos ahí fueron bien divertidos. Inolvidable. Mira, quiero regresar a ese contenedor donde estabas haciendo música y tuve la oportunidad de ir un día que creo que estaba haciendo un frío, pero horrible, probablemente -10 grados, nos Sí, estábamos Boston congelando llenos de nieve. y realmente estuvimos tocando ahí y la pasamos maravilloso. Ese espacio, eh, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo llegaste a él? Porque tuviste que, y además que estaba muy lejos, o sea, era lejísimo Sí, ese espacio, me recuerdo. Y sí. de allí, ¿cómo haces para poder empezar o lograste llegar a salir de ahí y tuviste otro espacio un poco mejor? Este lo conseguí porque a través de la escuela de inglés, ¿tú te acuerdas de Cora? De una profesora de Sí, inglés. sí, sí. Cora tenía una amiga, una muy buena amiga de ella, que vivía en un edificio al lado de ese garaje. Y yo estaba buscando un lugar donde vivir y ellos estaban buscando a alguien que ocupara una de las habitaciones. Entonces yo terminé viviendo allá gracias a Cora. Y el dueño del edificio era un francés que se llama Vivian, que es un tipo que me ayudó durante mis 10 años en Estados Unidos. Él me ayudó en diferentes momentos de esos 10 años. Y él me prestó su garaje, él me dijo, pues ahí hay un espacio, si quieres usarlo, dale. Y entonces yo tenía una batería pequeñita que le había comprado a mi profesor de batería, un chileno justamente de Berkeley, y ahí la armé y ahí estudiaba cuando podía. Pero sí, era lejos de la ciudad, era en la línea roja. Uf, Y o después había sea, que, y después había que caminar como unos 20 sí, minutos. sí, 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 sí. Sí, era alejado. Pero bueno, sí, ahí duré, no sé, el 2010, que fue cuando nos conocimos, y después en el 2011 yo me fui a Nueva York a estudiar, porque yo apliqué para entrar a Berkeley y no me dieron beca y no pasé ni nada en ese momento. Entonces lo que yo hice fue irme a Nueva York a estudiar a una escuela de bateristas en Nueva York que se llama The Collective, y ahí había un lugar donde podía estudiar. Entonces yo tomaba las clases y ahí tenían como 10 lugares con 10 baterías donde no podía estudiar todo el día. Y ese fue, digamos, el momento más importante de mi vida como baterista. Fueron esos 2 años que estuve en Nueva York, antes de ir a Berkeley. Y ahí, pues sí, digamos que ahí estuve 2 años con un lugar donde ya podía estudiar tranquilamente. Y podías hacer toda la bulla que quisieras. Todo el ruido las 24 horas. Qué brutal. Juan, la música te lleva a recorrer el mundo, porque has estado acá en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, ahorita te encuentras en Corea del Sur, pero ¿qué otros países has recorrido con tu música? Pues sí, yo toco con un pianista sueco que se llama Anders Helmersson. Con él hemos viajado bastante. Hemos ido a Brasil varias veces, a Chile, Argentina, Reino Unido, Escocia. mm, sí, eso. Ah, Japón. Fuimos a Japón. No me acuerdo qué otros lugares. Pero bueno, eso con ese proyecto. Y el año pasado toqué en Mongolia con un proyecto mío. Eso es como lo ¡Wow! más exótico, sí. Aparte de coreano, pero pues es que acá medio vivo. Sí, yo tengo un proyecto de música colombiana, de folclore del Caribe colombiano, y nos invitaron a un festival de nómadas en Mongolia el año pasado. Y sí, fue una locura, una experiencia. Podría escribir un libro sobre todo lo que pasó en Mongolia. ¿Tienes alguna anécdota corta que se pueda contar? Sí, sí, no, no se puede contar, aunque sea un poco desagradable. No, fue duro porque digamos que todo el proceso para llegar allá fue un poco caótico. Y cuando finalmente pudimos llegar, bueno, por temas de visas, de vueltas, cuando llegamos allá,
nos dio duro la comida. Es un país que todavía está, es un país que está en vía de desarrollo, entonces no hay luz las 24 horas, no hay agua las 24 horas. La comida es muy diferente. eh, es árido, entonces comen animales, todos, muchos derivados de animales. Y una anécdota es que lo que más nos ofrecían era una bebida que era leche de yegua fermentada. Yegua de Entonces, leche de yegua, leche de yegua fermentada. fermentada. Entonces, sí. Entonces, no, yo llegué y a la segunda comida ya todos estábamos enfermos del estómago. Claro. Y justo el día del festival, yo toqué, bueno, tocamos con el grupo, terminamos de tocar, yo me bajo de la tarima y a la media hora estoy muriendo. O sea, yo juré que ya moría en Mongolia. O sea, sí, no, ni te cuento más, pero todo mal, todo muy mal. Todo mal. Pero bueno, afortunadamente Bueno, pudimos tocar. Afortunadamente todo se fue al carajo después de tocar. bueno, por lo menos después, no fue antes. Sí, Y gracias que no moriste en ese viaje, estás acá. sí, sí, hubiera sido patético morir en Mongolia. Juan, ahora vives en Corea, ¿ok? ¿Cómo llegas a Corea, hermano? Porque uno de Latinoamérica, uno puede pensar emigrar a Estados Unidos, otros países acá, Europa, ¿ok? España, Italia, familias que tienen descendencia, pero Sí, ¿cómo llegas tú a Corea, hermano? Porque es interesante que, bueno, que estés haciendo música por allá, pero ¿cómo llegas a Corea? sí, pues yo pensé que me iba a quedar en Estados Unidos para siempre. Entonces yo me gradué en el 2017. Ahí hago un año de trabajo que le dan a uno que se llama OPT. Eh, Termino mi año de trabajo y empiezo a aplicar para una visa, que es una visa que es como de talentos especiales. Visa de artista. Ya, Justo en ese momento sube Trump al poder, cierran el gobierno, todo se empieza a ir al carajo y me niegan la visa. Entonces, cuando me la negaron, yo estaba de vacaciones en Colombia y yo había dejado todas mis cosas en Estados Unidos porque yo pensé que iba a poder volver a entrar y nunca pude volver a entrar. Eso fue en oh, diciembre del 2018. Entonces yo perdí casi todo lo que tenía ya. Mi mamá después se fue y me mandó por correo un montón de cosas, platillos, baterías, bueno, wow, y me quedé volando. Yo había durado 10 años en Estados Unidos, estaba tocando mucho, estaba trabajando ya en forma y me quedé sin nada de un día para otro. Entonces, estaba en Colombia, empecé a aplicar a trabajos, enseñando en escuelas, tocando con gente, no salía nada, no salía nada. Y en ese momento, un amigo de Israel, un saxofonista increíble, se fue a vivir a Berlín y me dijo, en Berlín, Berlín es el paraíso, en Berlín está todo, acá hay donde tocar, con quién tocar, pagan todo. Y yo empecé a pensar, bueno, me voy a vivir a Berlín, no tengo papeles, no tengo cómo, pero voy a intentarlo. Yo tenía una novia coreana en ese momento. Em, Ella había quedado también medio volando, ¿no? Desde que yo salí de Estados Unidos, porque ella sí estaba en Estados Unidos. Entonces yo dije como, bueno, vamos a Berlín a ver qué tal. Eso fue 2000, nosotros nos vimos en el 2019, ¿no? sí, viniste a Chile en el 2019, sí. Sí, Nos sí, encontramos justo antes de COVID. con Rodrigo. Eso. Entonces yo en ese momento estaba aplicando para entrar a la Universidad de Fotografía en Berlín. Esa era como mi forma de ir a Berlín, a través de una escuela, pero pues yo en realidad quería ir a tocar. El hecho es que llego a Berlín y cae el COVID. Entonces no pude hacer nada en Berlín. Cerraron todo, Oh, me quedé ahí encerrado. Y mi novia de ese momento coreana llegó a Berlín también. Entonces estuve con ella, estuvimos viviendo juntos como 8 o 9 meses. Pero no pude hacer lo que yo quería hacer. O sea, todo lo que me prometía mi amigo no existía. Em, entonces digamos, se me acaba mi tiempo allá. Abrieron los vuelos a Colombia por España. Vuelvo a Colombia, otra vez desubicado, otra vez sin nada. em, y empiezo a ver como qué voy a hacer. Seguía con la coreana. Me casé con la coreana y empezamos a ver. Yo nunca había venido a Corea,
pero pues ya llegó la hora de venir, entonces vine por 6 meses, vi que había oportunidades, conocí a mucha gente que estaba en Berkeley, entonces antes de venir le hablé a todos mis amigos coreanos de Berkeley, les dije, voy a ir, toquemos, ¿qué hay para hacer? Y empezaron a darse Claro, las cosas, empezaron a salir las oportunidades y desde el 2022 estoy yendo y viniendo entre Colombia y Corea. He pasado 6 meses acá, 6 meses allá, toco todo lo que puedo, trabajo todo lo que puedo acá, me voy a Colombia y hago lo mismo. Trabajo todo lo que puedo, pero además estudio todo lo que puedo de música colombiana. Y así terminé acá. Este año es el año, es la temporada más larga que voy a pasar acá, que son 9 meses. ok. Y yo creo que cada vez estaré más meses del año acá, porque hay muchas más oportunidades. Bueno, hasta que te radiques completamente en Corea. Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Pues mientras yo estoy acá, yo siento que estoy acá. O sea, vivimos en un apartamento, tengo mis cosas, mis instrumentos, pero en Colombia también tengo mis cosas. Entonces, como que me siento en Tienes casa en los dos lugares. el corazón dividido. Sí, lo único es que acá hay mucho más trabajo, allá hay más familia, más amigos. Claro, eh, es Colombia, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? No escoge todo. Igual me gusta mucho estar acá y pues hay que trabajar. Y si puedo trabajar tocando y vivir de tocar, pues hay que aprovecharlo. claro. Que ese es el fin. Ese es el fin de lo que Sí, uno está buscando. Vivir de lo que sí, uno quiera, de lo que uno decidió hacer. exacto. Eso es, Pero pues y es lo vivir más... solo de tocar es muy difícil. sí, por supuesto, te entiendo perfectamente. Sí, Te entiendo sí, sí. perfectamente. Querido Juan, eh, ya estando en Corea, ¿cómo ha influido tu cultura colombiana? Porque me comentaste eh, de la cultura con respecto que tienes tu proyecto del folclore colombiano, ¿ok? Eh, ¿Cómo ha influido esa cultura, tu cultura, en tus toques allá? ¿Cómo has recibido esa, o cómo has tenido esa recepción del público coreano? Porque tu música Sí, la transmites y la llevas a un público coreano, no solamente porque estás en Corea, pero te escucho en muchas partes del mundo. eh, pero vamos a enfocarnos en donde estás ahorita. sí, es interesante porque yo nunca toqué música colombiana. Digamos que en la universidad la gente me decía, tú eres colombiano, ven, toca latino. Y yo decía, yo no crecí escuchando latín, yo no crecí escuchando música colombiana. ¿Por qué voy a tener que tocar esto? Entonces llegué acá y yo empecé a contactar a todo el mundo claramente y uno de esos contactos que hice fue con la Embajada de Colombia. Ok, No me acuerdo exactamente cómo llegué a una persona de la Embajada de Colombia que planeó un día de independencia, la fiesta de Día de Independencia para el nuevo embajador que llegaba acá. ok, Entonces él me dijo, bueno, tú eres baterista, productor, necesito que hagas este evento y que toques música colombiana y que hagas música colombiana de todas las regiones de Colombia. Y yo, ¡Oh, mierda, qué ya, duro! qué duro porque Colombia tiene de todo, o sea, de verdad es Y impresionante. Colombia tiene mucha diversidad musical, muchísima. Demasiada diversidad, demasiada. Y, y muy contrastada, digamos que la música del interior de Colombia es demasiado diferente al de la costa pacífica, al de la costa atlántica, Total, el sur de Colombia, todo es muy diferente. Y además de que me tocaba hacer música de todo el país, me tocaba hacerla con coreanos, porque no había más. Y acá hay unos músicos impresionantes, pero pues no conocían la música. Entonces ahí empezó el reto. Yo hice los arreglos, contacté a los músicos, lo hicimos, fue increíble, salió muy bien. Quedé con ese contacto de la embajada, pero hasta ahí llegó la cosa. Yo seguía haciendo mi música, tocando la música de mis discos, que es jazz así experimental, contemporáneo, y la embajada me siguió llamando. Entonces empecé como a interesarme más, a investigar más, hasta que en una de mis idas a Colombia dije, yo tengo que estudiar esto y tengo que hacerlo bien. Empecé a disfrutarlo más también, empecé a disfrutar más de escuchar esa música. Empecé con la música del Caribe de Colombia, que es de donde viene la cumbia, y me metí a clases con un maestro que se llama Alex Martínez, que yo había conocido hace años, pero nunca le había puesto tanta atención.
y con él ya fue, o sea, ya con él me fui de cabeza. Duré 6 meses yendo 2, 3 veces a la semana a estudiar con él, me compré los instrumentos y llegué acá y monté el grupo de música del Caribe colombiano. Entonces, por ese lado del Caribe y por otras músicas colombianas, precisamente tocando estos eventos de la embajada, que ellos quieren que yo toque de todo. Entonces, tengo ese proyecto del Caribe. Hace un mes toqué un evento en el que me tocó tocar guacharaca, eh, bueno, de todo, de todo. Ha sido muy chévere, ha sido muy chévere. Y como yo soy un nerdo de estas cosas, me gusta ir a fondo y meterme de verdad de fondo. Entonces estoy escuchando solo esa música, transcribiendo, estoy tocando gaita colombiana, Wow. estoy metido con todas, sí. O sea, ¿qué instrumentos tocas entonces? Porque dije al principio que tocabas, no sé, tu instrumento base es la batería, pero ¿qué otros instrumentos entonces ahorita actualmente estás tocando? Pues, si puedes. Pues yo soy baterista, digamos que eso es lo que puedo hacer bien, o digamos decente. Em, el resto por los laditos, digamos que en este momento estoy tocando gaita en algunos de los conciertos y tambor alegre. Ese es Ok. el tambor más grande que se usa en la música del Caribe, que se toca con las manos. Pero aparte de eso, toco bajo, tuve épocas de estudiar mucho bajo, no toco en vivo bajo, no tocaría en vivo, y en la universidad toqué trompeta también mucho tiempo. Pero como a mí me gusta escribir música, esos instrumentos me han ayudado a escribir música, no necesariamente a tocar en vivo los instrumentos, pero sí a escribir desde otra perspectiva, digamos. Qué bonito, porque al final todo suma, todo, todo influye y todo te Sí, marca una pauta para que tú puedas crear y de eso se trata esto, seguir creando, porque es llegar totalmente. a Sí. ese, a lo que tú necesitas y transmitir esa esencia de tus raíces que siempre es importante llevarlas y enaltecerse de ellas. Sí, es muy curioso que uno como que se aferra más a esas raíces estando fuera de Colombia o pues fuera de su país. Tal vez uno no lo valora lo suficiente cuando está ahí, Exactamente, lo mismo pasa rodeados. con los Sí, venezolanos, o sea, o por lo menos sí, conmigo, oh, uno aprende a apreciar desde otro punto de mm, vista, porque uno ama su país, efectivamente, y uno entiende la cultura, pero cuando estás fuera, la ves desde otro punto de vista y dices, ah, empiezas a verla con otro ojo, con otro, siendo mm. más objetivo, y tú dices, wow, en Venezuela, o por lo menos en mí, no lo logré apreciar porque estaba en otra ignorancia, en otro contexto, y acá, estando fuera, wow, es diferente y te haces más nacionalista. Claro, no, el valor que uno le da a las cosas de su país es muy diferente. También ver cómo los de acá responden a eso y cómo los de acá lo valoran. Eh, digamos, me ha pasado con muchos músicos que les doy música colombiana para tocar y no pueden tocarla. Y yo digo, pero este músico es increíble, ¿cómo no va a poder tocar? Y me doy cuenta que la complejidad de la música nuestra es impresionante. Uno no lo valora, uno no se da cuenta porque pues uno nació en medio de esto, Con- pero sí. Juan, ahora, mira, eres un músico talentoso, eso no queda duda de que lo eres y lo expreso, lo he expresado siempre, ¿ok? Pero, Juan, ¿cómo describes tu sonido? Porque me acabas de decir que efectivamente tú escribes tu música, la plasmas desde tus 12 años, estás escribiendo música, o sea que tienes una gran trayectoria ya escribiendo, componiendo, pero, pero ¿cómo describes tú tu música, tu sonido? ¿Cómo es a alguien que no te ha escuchado? Porque esta entrevista, este podcast probablemente y probablemente no, espero que lo vean muchas personas que no te conozcan, que no me conozcan, que lleguemos por casualidad y quieran escuchar tu música. ¿Cómo describirías tú tu música? Antes de escribir música te digo que yo no creo que tenga mucho talento, yo tengo persistencia y soy juicioso. Que yo creo que talento se necesita poco, obviamente hay gente que definitivamente no vale la pena que ni siquiera lo intente, pero ese es el 0,1%. La gran mayoría de gente puede tocar, lo que yo he tenido es que no me canso y sigo dándole y dándole y dándole. Y
digamos que eso es lo que me ha llevado a hacer lo que he podido hacer. Y mi sonido yo diría que es expresivo. Me gusta mucho como sentir libertad en el instrumento y no tener miedo, digamos, poder hacer lo que quiera. Em, Eso ha sido bueno y malo. Ha sido bueno porque me ha permitido expresarme con total libertad y ha sido malo porque no necesariamente es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Yo creo que el hecho de que eso no me importe tanto me ha ayudado a de verdad poder tocar y hacer lo que yo quiera. Em, sí, eso tiene consecuencias negativas, como te decía. No, nunca seré muy comercial ni nada, pero tengo la tranquilidad de saber que lo que toco y mi sonido es honesto, digamos. Yo toco lo que siento. Obviamente toco lo que he aprendido gracias a mis influencias, pero toco sin miedo, sin esperar nada a cambio, sin esperar que a la gente le guste. Ojalá les guste, pero sí, eso, expresivo y libre, Y eso va mucho también de la improvisación, ¿cierto? O sea, también el tema totalmente, de improvisar, no solamente en la música, en la vida, en porque, la vida, porque a través de tus sonidos se expresa tu vida. Entonces la improvisación creo que también totalmente. te ha marcado esa pauta. Sí, yo tenía un Eh, profesor que a veces nos decía como de tarea, quiero que vaya a un bar, se tome una cerveza y le hable a una mujer o a una persona. Esa era la tarea, como que improvisar va mucho más allá del instrumento. O sea, uno logra, em, no sé, estudiar la técnica del instrumento, pero aparte de eso uno tiene que tener cosas que decir. Y la única forma de tener cosas que decir es viviendo mucho. Y eso es algo que yo hasta este día intento hacer. Yo quiero experimentar todo lo que yo puedo experimentar en la vida. Y yo puedo salir a medianoche y, no sé, ver carros raros, lo que sea. Es un muy mal ejemplo, pero quiero comer todo lo que pueda comer, ver todo lo que pueda ver, escuchar todo lo que pueda escuchar. Todo, todo, sin miedo. Como que eso me gusta. y es importante porque te permite nutrirte de muchas esencias que están alrededor, que muchas veces no nos permitimos nutrirnos de eso, ya sea por miedo, por desconocimiento, pero es importante. Y en el mundo artístico es netamente importante Demasiado, sí. sentirse rodeado de esos estímulos para poder Totalmente. seguir creando, poder seguir haciendo, porque el agua hirviendo ya está creada, mucha gente ya ha hecho de todo, o sea, de todo está inventado, pero como tú lo transmites, como tú los plasmas y como tú lo puedes efectivamente diferenciar o transformar, también eso es parte de la improvisación de la vida. Mm. Y eso es lo que es único de cada persona. Sí, es así. Es así, Sí, es así, hermano. Eh, tú acabas de mencionar algo un punto muy clave que no te consideras talentoso, te consideras persistente y ciertamente terco para alcanzar las cosas. cerquísimo. Pero, pero yo sigo insistiendo que igualmente esa insistencia, el talento se desarrolla, ¿ya? O tal vez ese es el Y yo, talento, ¿no? Tal vez el talento es la persistencia, más que el es, que instrumento, sí. es exactamente, porque al final lo que te ha llevado a donde estás ahorita es esa persistencia de buscar, de conseguir y de seguir creciendo. Y eso es muy motivador. Porque ahorita Sí, estás en Corea, tú no sé dónde, en qué lado del mundo podemos estar, pero claro. siempre vas a transmitir lo que eres. Y eso es lo que me parece lo más bonito de todo. Sí, no, es verdad, es increíble. O sea, donde esté, estaré siempre haciendo lo mismo. Es muy chévere. Mire, Juan, háblame un poco eh, de tus proyectos, cómo has ido evolucionando en cada proyecto que has tenido, porque ahorita estás bueno, tienes varios proyectos en sí, pero cómo has ido evolucionando y cómo ha sido tu proceso de crecimiento en estos proyectos? Sí, como te contaba, me gradué en Nueva York de una escuela, estuve 2 años ahí
Y ahí no hice mucho por mis proyectos. Ahí yo me enfoqué en estudiar batería, estudiaba 7 horas al día. Quería desarrollar el instrumento, digamos. Cuando entré a la universidad, empecé a conocer gente, empecé a escuchar música y dije, pucha, a mí siempre me gustó liderar, tengo que hacer lo mío. Entonces empecé a tocar, empecé a liderar mi banda, empecé a escribir música con conocimientos súper básicos de teoría musical y le decía a mis amigos, reunámonos en un salón, les pasaba mis partituras, me corregían todo porque todo estaba terrible, ellos súper generosos con su conocimiento, eran mucho mejores que yo. Y ahí empezó, digamos, mi vida como líder de banda y como compositor. En ese momento lo que más me interesaba eran los ritmos, las métricas irregulares. Estaba obsesionado con eso, estaba obsesionado con un libro de batería que se llama Rhythmic Illusions, ilusiones rítmicas. Entonces toda la música que escribía era súper compleja, súper difícil de tocar, era un reto tocarla. Yo quería que la persona que escuchara como que tuviera un viaje así impresionante. Y además de la música, yo andaba con mi celular por Boston grabando videos. Mi papá me regaló un proyector y en los conciertos proyectaba esos videos. O sea, yo decía, es que yo quiero que esto sea una experiencia multisensorial. Entonces tenía un amigo que ponía los videos, que mandaba samples también con un computador. Y eso era súper experimental, súper, súper experimental. Jazz contemporáneo, métricas irregulares locas. Eso duró como 6 años por ahí. Grabé 2 discos. El primero es con instrumentos eléctricos, bajo eléctrico, vibráfono, trompeta, Ok. una cantante tailandesa, un cantante indio, increíbles, batería, hay guitarra eléctrica en una canción. Y después seguí en la misma línea de esta cuestión irregular, experimental, pero quise hacer un disco acústico. Entonces, con trabajo, también vibráfono y saxofón. Justamente el saxofonista de ese disco, del segundo disco, que se llama Persona, fue el mismo que me llevó a Berlín, el que te Ya. cuento de Israel, Ori. Em, Después de eso, estuve en Colombia, toqué un poco de esa música, me di cuenta que era difícil de tocar, me di cuenta que era difícil de escuchar. Llegué a Corea y empecé a mezclar un poquito. Entonces empecé como a tocar mi música, pero también algunos estándares de jazz, digamos, tradicionales. No los tocaba de una forma muy tradicional, digamos que siempre le metí algo de creatividad, em, pero empecé a mezclarle y ahora sigo haciendo cosas experimentales, digamos, sigo siendo honesto con lo que me gusta, pero pues mis gustos también han ido cambiando. Me pasó algo muy, muy importante en los últimos años y es que conocí a unos músicos que tocan música brasilera acá Ok. y... dame un segundo. WhatsApp. Em, y he tocado con ellos, pucha, todas las semanas toco con ellos. Entonces, yo había olvidado la música brasilera en la universidad, tuve un par de clases, pero la había olvidado. Y acá la retomé y estoy ahora obsesionado tocando música brasilera. Entonces, eso ha sido muy chévere. Cambio drástico, ¿no? Desde que tocaba jazz experimental loco. Entonces, ahora toco música brasilera. He escrito un par de canciones en estilos brasileros, también metiéndole lo mío. Pero sí, digamos que sí ha cambiado muchísimo, muchísimo la forma de tocar. También ha cambiado, he madurado un poquito y también, digamos, te decía hace un rato que a mí no me importaba lo que la gente pensara. Pues a ver, digamos que todo se trata de un balance, ¿no? Yo al final le toco a la gente y si pretendo vivir de Claro. esto, pues tampoco puedo ser un monstruo en una cueva tocando para mí. Entonces, también intento que la gente lo disfrute, pero sin dejar de lado, digamos, lo que yo soy. Entonces, sí, eso, música brasilera en este momento, mucha música colombiana también dentro de la batería, y sí, se ha cambiado muchísimo. Qué brutal. Y me imagino que estás fusionando todo eso y creando una monstruosidad de fusión. Sí, fusionando, sobre todo la música colombiana, todo lo que he aprendido con este maestro, Alex Martínez, em, intentando usar en la batería. Justamente hoy tuve un ensayo con un coreano que toca de todo, de todos los instrumentos y todos los estilos, y cuando estaba yo en Colombia, estudiando un ritmo que se llama fandango de lengua,
y le dije como, mira este ritmo tan impresionante. Y le mandé al coreano una grabación. Y le gustó tanto que compuso una canción, que justo la vamos a tocar el sábado, que tenemos un concierto, y hoy la estábamos ensayando. Entonces es muy bonito que, digamos, toda esa transición que ha hecho la música colombiana a través mío y ya le llegó acá a un coreano que compuso su propio fandango de lengua. Es muy chévere. O sea, estás, a través de tu música estás impactando otros tipos de vidas y otras nacionalidades Sí, y sí, otros que y acá no es se conoce la música colombiana. Em, Acá hay música brasilera, mucha música brasilera y algo de música cubana, pero música colombiana no. Entonces ha sido muy chévere mostrarle a los coreanos. He traído ya cajas de instrumentos, maracas, gaitas, güiros, de todo, hechos en Colombia y están encantados acá. Entonces, que bueno, sí, se sí, puede decir que estás siendo el pionero en abrir la cultura musical colombiana en Corea del Sur. Y sí, esa es eso la idea, es, esa es la idea. Quiero crear una comunidad de coreanos sobre todo que se aficionen a la música colombiana, que haya una comunidad, que la hay con la música brasilera, pero que la haya con la colombiana, que estén aficionados, que tengan instrumentos, que canten en español. Esa es la idea. Tomará muchos años, pero ese es el comienzo. pero estás sembrando la semilla. Y eso Sí, es importantísimo. Sembrar la semilla y dejar que los frutos salgan. Wow, es un trabajo de que lleva tiempo, pero lo estás haciendo y yo creo que eh, nos vamos a deber otra entrevista para cuando esto ya esté, seguro, eso esté en mucho un más par de maduro años. para que me cuentes cómo ha sido y cómo ha seguido evolucionando este proceso, porque es muy hermoso ver cómo la cultura latinoamericana, colombiana, en este caso, llega y empieza a arroparse, empieza a arropar a otras culturas y la aceptan y la toman por ellos mismos. Entonces Sí, es muy bonito. hay una Y te anécdota muy felicito y te chistosa. aplaudo. Gracias. Hay una anécdota muy chistosa y bonita. Y es que cuando llegamos a Mongolia, nosotros llegábamos a representar a Colombia, pero el único colombiano era yo, obviamente, porque en Corea no hay muchos colombianos y no hay músicos colombianos. Entonces llegué yo a tocar con nuestra ropa colombiana, pero el resto eran coreanos y una mexicana. Y los mongoles creían que todos éramos colombianos. Y entonces llegaban estos coreanos con ropa colombiana, con gafas oscuras, y los intentaban entrevistar en español. Y claro, los tipos más perdidos, ninguno hablaba español, y fue muy chistoso, no parábamos de reírnos de ver a los mongoles entrevistando a los coreanos porque pensaban que eran colombianos. Qué risa. Mira, Juan, ya para ir cerrando, porque ya tenemos una hora en esta entrevista, así, Se pasó volando. rapidísimo, Sí. muy rápido. Quiero hacerte dos preguntas finales ya para cerrar con esto, ¿ok? Al, en algún momento del camino, ¿pensaste en abandonar todo y dedicarte a otra cosa? Es decir, ¿sabes qué? Boto todo esto a la mierda y quiero, no me está dando y quiero seguir por otro lado, a lo cual no te rendiste y es maravilloso que no te hayas rendido porque tenemos tu música que está impactando nacionalidades. Ya no impactas vidas, sino impactas naciones. Y eso es tremendo. Sí, digamos que esto pasa, uno tiene que aprender a lidiar con esos, es una montaña rusa. O sea, uno tiene buenos momentos y malos momentos económicos, pero no me refiero a los económicos de tocar, de amor a la música, de amor al instrumento, de sentir que estoy tocando bien, que estoy tocando mal. Y lo más difícil ha sido aprender a lidiar con eso. Saber que cuando uno está abajo, tocando feo, sintiéndose mal, siempre va a salir. Y esto es algo que pasa, no sé, dos, tres, cuatro veces al año. Pero nunca, nunca he tenido la opción de dejarla. Digamos que primero no tengo nada más que hacer, no sé hacer nada más. Y segundo, nunca se me ha ocurrido. O sea, creo que es imposible. Nunca va a pasar. Yo me levanto todos los días temprano, estudio batería todos los días
Tengo un par de estudiantes, estudio mis instrumentos tradicionales colombianos todos los días, toco varias veces a la semana en vivo y de nuevo hay días que yo digo, ay, qué porquería, odio tocar mal, hay días que digo, me siento increíble, pero nunca se me ocurre dejarlo. Digamos que la música me da lo mejor y lo peor de mí. Yo toco un buen concierto y me siento como Superman, y toco un mal concierto y yo digo, pues pucha, ¿qué estoy haciendo? Soy el peor baterista del mundo, no debería volver a tocar nunca. Así, o sea, así de fuerte es la cosa. Pero pues nunca se me ocurriría dejarlo. Y me parece muy bien que nunca se te ocurra porque creo que el mundo necesita de tu persistencia, tu terquedad, de tu talento y de seguir impactando naciones, culturas a través de tu música. Creo que eso es el legado que vas a dejar y cuando Juan Mejía no esté en este mundo después de los 80 años, 90 años, a través de la música, se recordará y lo puedo dar y no me quiero adelantar, pero creo que tu legado musical va a ser algo muy, muy grande. Ojalá, ojalá, ojalá. Lo, lo, Sí. lo está haciendo, lo está haciendo, porque llegar a un país del otro lado del mundo con respecto a Colombia y ya estar llevando instrumentos colombianos, que Mm, ya tienes personas que se interesan, coreanos que se interesan en la música colombiana, que ya has tocado en otros países creando un grupo con música colombiana, habla del legado que estás dejando y que estás marcando dentro de esa cultura. Y eso es, mira, maravilloso, de verdad, porque sí, chévere, lo que estás chévere, ojalá. haciendo, es espectacular y creo y tengo mucha suerte y el honor de ser tu amigo. Ay, lo mismo, muchas gracias. Sí, a seguir dándole acá a ver si seguimos tocando y yo creo que lo siguiente sería llevar a estos músicos a Colombia. Eso me parecería increíble. Oye, sería Sí, tremendo proyecto hacer un porque intercambio. sería muy genial. Bueno, pero Sí, esos sí, son, sí. ya iban a ser esos proyectos solo y ya tú vas a ver que todos esos que tú siempre has tenido en la cabeza, como se ha dado siempre, se van a seguir dando. Sí, de a poco. Uno nunca sabe dónde lo va llevando la música. Exactamente. Y para finalizar, mi querido Juan, esta pregunta se la hago a todos los entrevistados y se lo he hecho a todos los que ya he pasado por este podcast. Y me parece muy interesante porque muchas veces nos vemos en 5 años, en un año, dónde puedo estar y siempre pensamos en el futuro, ¿ok? Pero muy pocas veces retomamos o recordamos el pasado de cómo comenzamos, ¿ya? Eh, y la pregunta es bastante reflexiva. ¿Qué le dirías tú a Juan de hace 10 años cuando comenzó y encontró la pasión en la música y quería hacer esto? Al Juan de que estaba postulando a Berkeley, no importa el Juan que tomes del pasado, pero ¿qué le dirías a ese Juan estando en este momento? ¿Qué te podrías decir a ti mismo y cómo podrías y qué consejo le darías? Hmm, pues, yo la verdad no me arrepiento de nada. Em, Tal vez intentaría no obsesionarme con la forma con la que quiero encontrar mis metas, porque yo pensaba de una forma muy, muy recta a raíz de que me negaron la visa o de que no me aceptaron a una universidad una vez, como que todo se empezaba a derrumbar. Y yo creo que eso podría ser como no tener miedo a los cambios que vienen, no tener miedo a las cosas que yo no puedo controlar. Pero aparte de eso, yo creo que todo ha ido saliendo. O sea, no todo ha sido perfecto, ha habido muchos momentos duros, pero, pero no, yo la verdad haría todo igual. Eso, no tenerle miedo a los cambios, no estar obsesionado con una sola idea, que es parte de mi terquedad, que me ha funcionado en general para bien. Y de pronto pensar que Estados Unidos no es el único país interesante del mundo. Sí, creo que todos en algún punto coincidimos en eso, Sí, realmente. totalmente. Sí. Pero no, yo creo que al final cada uno encuentra su camino. Yo creo que hacer lo que a uno le gusta sin miedo, sin pensar en qué va a pasar después,
y uno va resolviendo. Todos al final resolvemos de alguna forma porque nos toca. Entonces, Es sí. así. ¿Y qué sacamos teniendo miedo y no arriesgándonos? La única forma de saber si las cosas funcionan o no es arriesgándose. Entonces, sí, Hacerlo con miedo, no pero importa. hacerlo. Dan, Sí, pero de hacerlo. acuerdo. Sí, Mi querido Juan, agradecerte por esta maravillosa entrevista. De verdad, aprecio mucho el tiempo que me has regalado para poder entrevistarte, llegar. Creo que nos faltó muchísimas cosas por y contar, hay que hacer seguir otra después. hablando. Sí, creo que una hora creo que es muy poco tiempo, pero realmente lo que logramos, creo que las personas que van a ver esto y que lo van a ver, van a encontrar mucha motivación en seguir el sueño, en seguir sus sueños, sea cual sea, porque de eso se trata. No Mm, importa dónde te encuentres, no importa dónde estés, siempre hacer lo que te apasiona y seguir siendo buena gente y buena persona, que sí, siempre es importante. sí, 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 de acuerdo. No, pues qué alegría poder verte de nuevo. Espero que se repita en menos de 5 años. Sí, por favor, y que nos podamos ver nuevamente. Y bueno, Sí, y bueno, que el K-pop de tu hija te traiga a visitarme. por favor, ojalá que así Ojalá, sí, sea. sí, Amén, sí. amén. Bueno, señores, hemos llegado al final de este maravilloso podcast Zoom al Pixel con un gran invitado, con Juan, músico extraordinario, y esperamos que le haya gustado esta entrevista. Recuerda seguirnos, darle like, síganos en sus redes sociales, lo va a estar dejando por acá abajo para que vean su música, lo sigan, escuchen lo maravilloso que está haciendo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Un gran abrazo. Chao, chao.